buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le habla a su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y queremos continuar en este día con las parábolas de Jesús. Esta vez vamos a comentar la parábola de la fiesta de bodas. Esta la podemos encontrar en los evangelios de Lucas, en el capítulo 14, versículo 23, y en el de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y es ahí donde estaremos leyendo. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, comienza diciendo esta parábola: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. ¿A qué fue lo que respondió Jesús? Posiblemente respondió a la observación hecha por el hombre que dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Aunque quizá no esté respondiendo a esto, sino a la actitud odiosa, al pensamiento y al propósito que tenían de matarlo, como dice Mateo 21:46. Entonces Jesús les presenta esta parábola con el mismo propósito que la de los labradores malvados que vimos en el video anterior, que está en Mateo 21:33 al 46, ya que en las dos les habla del juicio que le espera a todos los que rechazan al Mesías. Para algunos esta parábola no es la misma que la de Lucas 14, 15, 23, porque hay algunos puntos diferentes, pero el mensaje es el mismo, aunque Mateo la presenta de una manera más severa. Quien invita en Lucas 14 es un hombre, mientras en Mateo 22 el que invita es un rey, ambos poderosos, ambos con mucha fortuna, de tal manera que pueden dar un banquete para mucha gente. Es cierto que en Mateo el acontecimiento que se festeja es la boda del príncipe, mientras que en Lucas no se nos dice la motivación de la cena, aunque en Lucas 14:24 la conclusión es que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. La de Mateo es que el rey se enojó y destruyó a aquellos homicidas y quemó a su ciudad, en Mateo, como dice Mateo 22:7. No solamente por haber despreciado la invitación, sino que también afrentaron y mataron a los siervos del rey que les invitaban. Esta parábola pues coincide con Mateo 21:41. A los malos destruirá sin misericordia. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo la fiesta de bodas a su hijo. ¿En qué puede parecerse estas dos cosas? Bueno, en el reino de los cielos hay gozo, bendición, honor, cosas que también podemos ver en una fiesta de bodas.
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios 1:3. También hay perdón, redención, reconciliación, conciencia limpia, comunión con Dios y con los fieles y la esperanza de vida eterna. En varios pasajes bíblicos, la ilustración de una fiesta se usa para indicar la felicidad del pueblo de Dios, porque muestra la imagen de la gente que se regocija, reclinándose a la mesa, comiendo la mejor comida con sus familiares y amigos. En esta parábola además se agrega el aspecto real. Estarán en la presencia del rey, celebrando las bodas del príncipe. Hay la creencia en el mundo que los jóvenes deben disfrutar la vida en fiestas, lujuria, borrachera, drogas, sexo y cuantas cosas se presenten, ya que la obediencia al Evangelio destruye toda felicidad y solamente produce la tristeza. Pero ignoran que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, porque es como una fiesta de bodas. Ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. La costumbre de aquel tiempo era que cuando se enviaban las invitaciones a los familiares y amigos especiales para una fiesta importante como un casamiento, no se les ponía fecha, sino que cuando todo estaba listo y preparado, se enviaba a los sirvientes a decir a los invitados que fueran a la celebración. Ya los habían invitado, pero ahora les avisan que pueden ir, que el tiempo de la fiesta ha llegado. Aunque no hay necesidad de detallar a los siervos en Mateo 22, 3 y 4, debemos recordar que desde el tiempo de Abraham, los israelitas habían recibido la invitación para la fiesta del Mesías, especialmente por Moisés y los profetas. Ya desde Juan el Bautizador comenzó a anunciarse que el reino de los cielos se había acercado, Mateo 3, 1 y 2. También Jesús, los 12 y los 70 anunciaron que el tiempo ya se había acercado, no que sería dentro de 2 o 3,000 años, era algo inminente para ellos. Desde el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, se predicó el Evangelio en plenitud. La comida estaba servida en el sentido completo y los convidados, en este caso los judíos, habían recibido la invitación específica del evento por parte de los apóstoles. ¿Qué hicieron los judíos? Aquellos que se pasaban clamando al cielo por la aparición del Mesías, rechazaron a Cristo, el Evangelio y la Iglesia. No estaban interesados en la gran fiesta preparada para ellos por Dios. Aunque podían ir, no quisieron asistir. La gente de todos los tiempos ha puesto pretextos y excusas para no acercarse a Dios. Estoy muy joven, estoy trabajando, tengo muchas responsabilidades, estoy muy viejo. Ay, pero la única explicación es que no quisieron venir. Nadie quiere ir al infierno, nadie quiere ser castigado, pero nadie quiere obedecer el Evangelio. Juan 5:40 lo podemos leer. Hay muchas personas que se contentan con la alegría del mundo y no les interesa el gozo y la alegría del Evangelio. Estos invitados no solo mostraron indiferencia, sino que se volvieron violentos. Sí, los judíos se oponían a la verdad predicada por Cristo y los apóstoles con violencia. Pero debemos preguntarnos ante los ojos de Dios, ¿es peor la violencia que la indiferencia? Realmente la indiferencia es una bofetada al rostro de Dios. Sigue diciendo Jesús, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Había llegado el cumplimiento de los tiempos. Muchos leen el libro de Revelación y se espantan y temen la venida del reino de los cielos sin comprender las palabras. El reino se ha acercado.
El reino se acercó no para la condenación del hombre, sino que Dios ofrece ahora mismo el perdón, la paz, victoria sobre el pecado, consuelo y el cielo mismo. Podemos ver la paciencia y persistencia del Señor, que primero envía una invitación general, luego envía a sus siervos para llamar a los convidados y por último envía a otros siervos explicando los detalles de su preparación y repitiendo la invitación. Dios envió de primero a Abraham, a Moisés y a los profetas para llamar a su pueblo a través de los años. Luego envió a Juan, a Cristo y a los 12 para que predicaran a todas las naciones. Mateo 28:19 lo enseña. Y por último envía a los evangelistas, pastores, maestros para avisarle al mundo que aún hay tiempo, aunque se está acabando. Sigue diciendo el Señor. Mas ellos, sin hacerle caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Esa es una conducta muy insultante y despreciativa. Recuerdo que cuando era niño, un sábado había 2 fiestas de cumpleaños, una en una familia humilde y otra en una familia de más recursos. Había una niña que era amiga de la cumpleañera humilde que fue invitada a las 2 fiestas, pero ella prefirió ir a la de la familia acomodada. La niña humilde se sintió ofendida, despreciada por su amigo. Los judíos menospreciaron la fiesta de bodas que el rey preparó para el príncipe. Trataron la invitación como algo sin importancia y no le tenían cariño a su rey. Ellos preferían quedarse en su casa, aunque no tuvieran nada que comer. Pues dejaron de ir a la cena especial preparada por el rey. Aquello fue un gran insulto para este rey. Es interesante que Jesús no dice que ellos se fueran a cometer actos inmorales o pecaminosos, sino que se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. La gente que por lo general rechaza el Evangelio son personas que están entregadas a las cosas de este mundo y no tienen tiempo para las cosas de Dios. Ellos se preocupan por las cosas materiales y no por las cosas espirituales, por los asuntos del cuerpo y no por los asuntos del alma. En Lucas 14:15 al 24 se enfatizan las excusas de los que no quieren ir a la cena. Mateo 13:15 nos habla de que los que no oyen la llamada de Cristo, pero nos preguntamos, ¿por qué causa no oyen? ¿En qué están ocupados? Estas personas dicen estar muy ocupadas con la labranza y los negocios. Son muchos los que no pueden poner atención al Evangelio porque la tienen puesta en las cosas de esta vida, cosas que en sí mismas no son malas, pero que les impiden buscar de Dios. Una vez un hombre me preguntó que a qué me dedicaba. En ese tiempo yo era colportor, es decir, vendía Biblias y me preguntó si eso me permitía vivir, a lo que le dije que sí, que por semana vendía muchas. Aquel hombre bajó su cabeza y dijo, qué lástima y qué desperdicio de dinero. Entonces le pregunté que a qué se dedicaba él y me dijo, yo vendo licor. La mayoría de las personas viven preocupados por las cosas que se ven, mientras que se olvidan de las que no se ven. Los negocios y placeres de la vida son el centro de interés de la gente y no quieren fijarse en las cosas de Dios. Estos, de la misma manera que los judíos que rechazaron a Cristo, se roban a sí mismos de todos los beneficios y bendiciones del reino mesiánico, como podemos leer en Lucas 8:14. Las formas en que se demuestra ese pensamiento hoy día se pueden ver en que no solamente los no cristianos, sino que algunos miembros de la iglesia mantienen una actitud fría hacia la asistencia a las reuniones, a las clases bíblicas, los cantos, las oraciones, la cena, la ofrenda, la comunión con hermanos, etc.
no logran ver lo frágil que es nuestra vida, como enseña Santiago 4, 13 al 17, y la realidad que todos moriremos en algún momento, como enseña Proverbios 27, 1. Aunque parezca mentira, la causa más común de la apostasía es la indiferencia, como enseña Hebreos 6, 6. Cuando una persona rechaza obedecer el plan de Dios para salvación, también están considerando que la vida eterna no tiene importancia. Puede leer primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 al 18 y segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 9. Cuando los yernos de Lot escucharon que les decía: levantaos, salid de este lugar, porque Adonai va a destruir esta ciudad, les pareció a sus yernos que él se burlaba. Génesis 19:14. De la misma manera, muchos hoy, al escuchar una prédica, consideran que es una broma e ignoran lo escrito por el profeta. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, sabrán que hubo profetas entre ellos. Ezequiel 33, 32 y 33. Es verdad que no se debe descuidar las cosas importantes de la vida, como la familia, la salud, el hogar, el dinero, el trabajo y muchos más. Pero descuidar la salvación del alma es lo más grave que se puede hacer, según enseña Hebreos 2:3. Ignorar el llamado de Dios es dejar de oír su propia conciencia, que nos dice que todos somos pecadores, y eso nos pone en el camino al castigo eterno. Sigue diciendo el Señor: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. No solo hay personas que rechazan la invitación de Dios, sino que hay otros que van más allá y están dispuestos a ofender a los siervos de Dios con calumnias y aún con violencia. Esta fue la forma de actuar de los judíos. Persiguieron a los profetas, a Juan, a los apóstoles, a Cristo, a la iglesia, y por eso se ganaron el castigo del rey. Sigue diciendo el Señor: al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Para muchos, Dios es un dulce viejito que está sentado en una nube y que todo lo toma a broma. Pero la realidad es que Dios toma muy en serio las injusticias contra sus siervos. Puede leer Mateo 23, 34 al 36 y Hechos 7, 52. Estas personas eran las elegidas por el rey para participar de la fiesta de bodas, al igual que los judíos fueron elegidos como el pueblo de Dios. Pero ellos eran ingratos y rechazaron la bondad que el rey les mostraba. Así los ejércitos romanos bajo Tito, el hijo del emperador Vespasiano, sitiaron la ciudad de Jerusalén en el año 70 y la quemaron. Los judíos no hicieron caso a Mateo 23, 37 al 38, ni Mateo 24, 1 y 2 y 15. Si tan solo hubiesen aceptado que Jesús era el Cristo que estaba profetizado. Pero después de rechazar y crucificar a Cristo, provocaron y se rebelaron contra Roma, hasta que al fin sus rebeliones no fueron toleradas más, y Roma destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, y hubo una matanza horrible del pueblo. Aunque los cristianos judíos que obedecieron las instrucciones de Jesús huyeron de la ciudad para evitar la matanza, como enseña Mateo 24, 15 al 18. Pero los que rechazaron la invitación sufrieron un castigo doble. No solo fueron castigados, sino que perdieron todo el gozo que hubieran recibido participando en la fiesta de bodas. De la misma manera, los que van al infierno reciben un doble castigo. No solo el sufrimiento del tormento en el infierno, sino también sufrirán el remordimiento, recordando que perdieron el gozo del hogar celestial.
Sigue diciendo el Señor. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No os juzgáis dignos de la vida eterna, dice Hechos 13:46. De la misma manera, los que no se preocupan por su salvación y no aprenden a actuar como herederos del reino de los cielos aquí en la tierra, se condenan solos. Y sigue diciendo el Señor: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. De la misma manera, el evangelio se predicó primero a los judíos, pero después a los gentiles. La expresión salida de los caminos se está refiriendo a los lugares donde había mucha gente que salía del pueblo o entraba en él. En Lucas 14:21 vemos que los mensajeros fueron enviados primero a las calles y plazas de la ciudad, y después dice: ve por los caminos y por los vallados. Así como Jesús diría más tarde: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La paciencia de Dios se encuentra retratada en esta parábola, como podemos ver en Romanos 2:4 y 2 de Pedro 3:15. Han pasado más de 2000 años desde que murió Cristo y muchos han rechazado el Evangelio. Aún así, el Señor sigue repitiendo la invitación: aunque seamos completamente indignos de estar en la fiesta del Rey. La invitación del Evangelio es para todos. Dios no hace acepción de personas, como dice Hechos 10:34 y 35. Todos somos invitados a entrar para que el Hijo del Rey tenga una gran fiesta de bodas. Por lo tanto, hay mucho énfasis en este mismo libro de Mateo, como también en el resto del Nuevo Testamento, que son bienvenidos los pecadores, personas que nunca esperaban recibir invitación de entrar en el reino de Dios. Hace unos años escuché a unos misioneros mormones preguntando a una vecina por el nombre de alguna persona digna de escuchar sus enseñanzas. Cosa contraria a lo que dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El deseo intenso de Dios es que todos seamos salvos. Primera de Timoteo 2:4 y segunda de Pedro 3:9 lo dice. Y sigue diciendo el Señor: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Al decir malos y buenos, se está refiriendo a las normas humanas, porque la verdad es que ante los ojos de Dios todos hemos pecado y todos somos malos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:30 al 32. Lo cierto es que los escribas y los fariseos estaban tan perdidos como cualquier otro, pero Jesús habla de justos conforme al mismo concepto de ellos. Si en el mundo hubiera personas buenas, no necesitaría el Evangelio. Pero todos los son invitados, ya sean publicanos, rameras, gentiles, lo que muestra la diferencia entre el pensamiento de Dios y el de los judíos. Podemos leer Lucas 15:1 y 2. Ya que el Evangelio transforma aún hasta los homosexuales, como enseña 1 Corintios 6:9 al 11. El hombre piensa que puede cambiar el plan de Dios con su desobediencia, pero está muy equivocado, así como aquellos malvados que creían que él tendría que cancelar la fiesta. De la misma manera, el desprecio de parte de los judíos no iba a impedir que el Mesías tuviera un pueblo. Juan 6:37. Ni que la humanidad dejara de gozar los beneficios mesiánicos.
Si bien estos malvados rechazaron la invitación del rey, otros sí aceptaron y la fiesta de boda se llevó a cabo. Eso mismo ocurrió en el mundo. Los judíos rechazaron al Mesías y hasta el día de hoy se niegan a aceptarlo, pero la iglesia que creció entre los gentiles. Sigue diciendo el Señor. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Todos somos invitados, pero cuidado. Los convidados tenían que llevar vestido de bodas. Todos somos invitados, pero también todos tenemos que estar vestidos de manera apropiada para la ocasión. El hombre no estaba vestido de bodas. Venía de la salida de los caminos y entró con su ropa ordinaria, la de trabajo, y él está representando a los que creen que pueden ser salvos de acuerdo a sus criterios, sin necesidad de aceptar las condiciones nombradas por el rey. Es cierto, Dios ha abierto las puertas de entrada al cielo, manifestando su bondad infinita, pero esto no quiere decir que la gente pueda abusar de eso. Los que aceptaron la invitación del rey para asistir a la fiesta y participar del gozo de la ocasión deben ser respetuosos, responsables, sumisos a la voluntad del rey. En cuanto a la invitación de Dios, los que aceptan esto deben oír el Evangelio, creerlo, arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesús como Señor y ser sumergidos en agua para perdón de pecados, de acuerdo a lo que dice Mateo 4:17, Hechos 2:38, Romanos 6:3 y 4. Porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice Gálatas 3:27. Quien participa de la fiesta del Rey debe tener el carácter y conducta apropiado. El que acepte el Evangelio, pero se rehúsa a vestirse del nuevo hombre, será condenado, dice Efesios 4:22 y 32, 22 al 32. Dios castigará a los que creen que con solo hacer una simple profesión pueden participar de la fiesta del Rey. Los que asisten al banquete del Rey deben llevar un vestido apropiado, debe ser vestido de la justicia de Cristo, que se logra obedeciendo el Evangelio. Y el Rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Le dijo amigo, no le dijo hijo, no le dijo hermano. Él profesó ser amigo ya que aceptó la bondad del rey, como muchos que se dicen ser cristianos, pero no cumplió con los requisitos para poder entrar en la fiesta. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios 10:21. El hombre enmudeció porque sabía que en realidad no estaba preparado para estar en ese lugar. Conocemos el pasaje que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Revelación 19:7 y 8. ¿Cómo hay que estar vestido? De lino fino, que son las acciones justas de los santos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Primera de Juan 3:7. En gran manera me gozaré en Adonai, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. En realidad nadie puede excusarse, pero muchos miembros de la iglesia se convencen que están justificados aunque descuiden su salvación por causa del negocio, del empleo, la familia o cualquier otra cosa. Aunque los padres o los esposos o los hermanos estén en contra de nosotros, debemos de llevar el vestido de boda.
Este hombre reconoció que no estuvo bien, que su vestido no fue apropiado y que pudo haberse vestido correctamente. Él entró en la fiesta con su propia ropa, pensando que estaba bien porque así le parecía. De esta manera muchos quieren ser parte de la iglesia, sin despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, como enseña Efesios 4, 22 al 32. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies en manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La conducta de este individuo fue un insulto al rey. Aceptó la invitación, pero deshonró al rey. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. En este pasaje no está hablando de predestinación, sino de lo que ocurrió con los judíos que rechazaron a Cristo. En el Antiguo Testamento miramos que Dios dio preferencia a los judíos. Era su pueblo escogido, según Romanos 1, 16. Así que el Evangelio fue predicado primero a los judíos. El ministerio de Jesús era primero para los judíos, según Mateo 10, 5 y 6. Los apóstoles primero predicaron a los judíos en Hechos 1, 8 y 2, 1 al 47. Sin embargo, estas parábolas de Mateo 21 y 22 describen correctamente el tratamiento de Jesús de parte de su propio pueblo, los judíos, quienes fueron invitados primero y también son los primeros en recibir el castigo juicio por parte de Dios. Bien, mi querido amigo, mi querido hermano, espero que esta reflexión que hemos tenido con este video llegue a su corazón y le sirva de mucho. Recuerde que todos los domingos a las 9 de la mañana estamos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo en Heredia. Estamos ubicados diagonal al Liceo Manuel Benavides, ahí cerquita del hospital, donde pasa la avenida 16 y termina la calle 16, ahí en la pura esquina. Le esperamos, si usted tiene gusto de visitarnos, le esperamos y queremos abrazarle y glorificar al Señor juntos y hasta tomarnos un cafecito. Así que el Señor nos siga bendiciendo siempre. Entrar en su reino.